Saludos cordiales. Bien, nosotros tenemos tres tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación, tenemos la hipótesis nula y tenemos la hipótesis alternativa. Ahora, la hipótesis de investigación simplemente viene a ser la respuesta que nosotros damos a nuestra pregunta de investigación. En este ejemplo específico, yo voy a utilizar este tema de investigación. Entonces, este tema me dice la comparación de arquitecturas para la precisa predicción de moniliasis en una aplicación móvil nativa. El caso de estudio, bueno, esto es en el Cantón Francisco de Orellana. Ahora, me dice que la hipótesis de investigación es la respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, lo primero que nosotros debemos realizar es plantear bien la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación en este ejemplo específico sería: ¿cómo influyen las diferentes arquitecturas utilizadas en la predicción de moniliasis en una aplicación móvil nativa, y cuál de ellas demuestra ser más eficaz en términos, podemos utilizar solo un término, ¿no? Entonces, aquí yo he utilizado dos términos, entonces, en términos de precisión, velocidad y eficiencia, es decir, tres términos en el contexto específico del Cantón Francisco de Orellana. Entonces, la hipótesis debería ir relacionado a contestar a esta pregunta de investigación. Entonces, las preguntas de la hipótesis de investigación, existen tres tipos de hipótesis de investigación. Una de esas hipótesis es la hipótesis descriptiva. Ahora, siempre para poder nosotros realizar una hipótesis, lo que debemos identificar es la variable dependiente y la variable independiente. Ahora, la variable dependiente, ¿qué vendría a ser? La precisión de la predicción de la moniliasis, mientras que la variable independiente vendría a ser la arquitectura que se va a utilizar para la predicción. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es esa arquitectura que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué datos, qué datos va a utilizar esa arquitectura? Entonces, esa arquitectura podría utilizar datos, por ejemplo, de las redes neuronales, podría utilizar, por ejemplo, datos del modelo de aprendizaje automático, o a su vez podría utilizar datos de algún método estadístico. En este ejemplo específico, los datos sí que se va a tomar o que se va a utilizar va a ser de un modelo de aprendizaje automático. Entonces, ahora tenemos claro, sí, las variables dependiente y la variable independiente. Sabemos que tenemos la hipótesis de investigación, tenemos una hipótesis nula y tenemos una hipótesis alternativa, y sabemos que existen tres tipos de hipótesis de investigación, y cualquiera de estas hipótesis, lo que hace es responder a una pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación es esta bueno, les acabé ya de mencionar, y lo que nos hace falta es explicar los tipos de hipótesis de investigación. Ahora, tenemos una hipótesis descriptiva. Por lo general, en una hipótesis descriptiva no es necesario que estén involucradas las dos variables. Puede estar involucrado solo una variable. En este ejemplo, en esta hipótesis descriptiva, miren, tenemos que la arquitectura utilizada para la predicción de la moniliasis afectará la precisión de la predicción. Entonces, esta es una hipótesis descriptiva en el cual yo lo he agregado las dos variables, sí, pero no es necesario, no es necesario agregar las dos variables en una hipótesis descriptiva. Ahora, en la hipótesis correlacional, aquí sí o sí debe
estar las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Ahora, la variable independiente, esta va a ser la causa, y la variable dependiente debe ser la consecuencia de esta variable. Entonces, miren, tenemos la arquitectura. Miren, la arquitectura es la variable independiente. Entonces, la variable independiente vendría a ser la causa, y la consecuencia o el efecto vendría a ser la variable dependiente, que sería la precisión de la predicción de la moniliasis. Entonces, ¿cómo quedaría esta hipótesis correlacional? La utilización de una arquitectura adecuada y eficiente, miren, aumentará la precisión de la predicción del moniliasis de manera proporcional. Entonces tenemos, miren, una hipótesis correlacional. Y la de causalidad o explicativa, simplemente aquí lo que nos demuestra es la consecuencia de una de la variable. Entonces, ¿cómo quedaría esta hipótesis? El uso de una arquitectura específica, miren, para la predicción de la moniliasis en una aplicación móvil nativa, miren, conducirá. Entonces, miren, aquí todo esto sería la consecuencia de esto. Entonces, esto lo voy a poner con otro color, miren. Entonces, esto vendría a ser, miren, la consecuencia de todo esto. Entonces, ¿cómo me queda la hipótesis? El uso de una arquitectura específica para la predicción de la moniliasis en una aplicación móvil nativa conducirá a una mejora significativa en la precisión de las predicciones. Y también aquí nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, miren, también tenemos las dos variables. Tenemos la arquitectura, que en este caso vendría a ser la variable independiente, y tenemos la predicción, que vendría a ser la precisión de las predicciones, que vendría a ser la variable dependiente. Entonces, de esta manera nosotros tenemos los tres tipos de hipótesis de investigación. Ahora, para nosotros, nosotros inicialmente habíamos mencionado que que tenemos estos tres tipos de hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Entonces, yo puedo escoger cualquiera de estas hipótesis. Entonces, yo voy a escoger, por ejemplo, esta hipótesis. Sí, la correlacional. Entonces, esta va a ser mi hipótesis de investigación. Recuerden que puede ser cualquiera de esos tres tipos. Y luego tenemos la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente copio esto y aquí digo la utilización de la arquitectura adecuada y eficiente. Miren aquí, esto lo voy a poner con otro color. No aumentará, simplemente lo niego. Entonces, esto pongamos con otro color. No aumentará la precisión de la predicción de la moniliasis. Y la alternativa, copio lo mismo. Y aquí sería la utilización de una arquitectura adecuada y eficiente aumentará. Entonces aquí la alternativa, ¿qué sería? Utilizar otra variable alternativa. Entonces sería aumentará, y de acuerdo a la pregunta, de pronto lo que podríamos utilizar es la eficiencia. Entonces aumentará la eficiencia de la predicción de moniliasis de manera proporcional. Entonces, miren, por algo es alternativa. ¿Por qué? Porque estoy utilizando otra variable. Sí, estoy utilizando otra variable dependiente. Entonces, miren, tenemos formulado los tres tipos de investigación. Este archivo se encuentra guardado en la carpeta donde está compartida las clases. ¿Y qué es lo que tienen que hacer?
todo este análisis, ¿no? Este análisis, la de la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Hacemos todo este análisis, deben plantearse, esta parte igual ya lo tienen, pero si no está bien realizada la pregunta de investigación, lo realizan bien la pregunta de investigación, deben tener las variables dependientes e independientes y también deben tener las tres hipótesis. De las tres hipótesis, ustedes pueden escoger cualquiera de esas tres hipótesis de investigación y realizar el ejercicio que yo acabo de realizar con todo este tipo de análisis.